El panorama para este pueblo se visibilizaba bastante sombrío y oscuro. En contraposición a la punzante realidad expuesta, va cobrando fuerza el deseo y la fe inquebrantable de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, como órgano responsable del Estado, a través de la Dirección General de Documentación y Promoción de Lenguas Indígenas, que tuvo la iniciativa de llegar hasta la comunidad, a pesar de las limitaciones presupuestarias y otros obstáculos. Cuando llegamos a la Secretaría de Políticas Lingüísticas, con la ley de lenguas como instrumento legal que guiaría nuestra gestión y que guía, de hecho, hasta ahora, lo primero que nos detuvimos a analizar es el compromiso del Estado paraguayo con las lenguas indígenas. Y allí se explicita la responsabilidad de custodiar, rescatar, registrar las lenguas, específicamente aquellas que se encuentran en peligro de extinción. El trabajo con la comunidad Río Apa, perteneciente al pueblo indígena Huaná, que es uno de los pueblos en serio riesgo de extinción, se inicia mirando las estadísticas del censo del año 2002 y también los datos proveídos por la UNESCO de que esta es una de las lenguas con mayor riesgo de extinción que tenemos en Paraguay. Río Apa Comunidánico o Petágina San Lázaro Yvype, Concepción Departamentope, 650 kilómetros potaite o Petágina Paraguayhui, Oñemojendape tei 40 hectáreas Riepype, Upepe oiko 24 familias, Jaupeba Riepype 100 tapicharupi. Y Iponayahuero Manduá, Guanacuera Oinja, familia lingüística, lengua mascoi Riepype, Jajecojacuera Ima, Opytaha región occidental, Chácope, Vallemi Tava Rovaiete. Upe siglo ojasaba ecuepe, jeta empresa omba apoba taninoreje, ya eva enaro empresa oitypaba ñandeka'aguy, umiva apytépe Carlos Casado ha ambueve, oike imba'eramoguáicha Guanakuera yvýpe, oguerahapa ipyti'áre ojuhúva ha ombyapaite ohupytýva guive, upete guive oñemohembiguái Guanakuérare, omomba'apo chupekuéra fábrica háre, mymba'apytére, ka'aguýre,
ha opaite mba'e oñeikotevehápe hesekuéra, upete guive guanakuéra aty oñepyrũ ipyahẽ, ipy'aropu ha omano mbeguekatu. Heta ijapyteguikuéra ováha oñemohenda Puerto Vallemíme, cemento fábrica Jerére, oñemongakuaáta rupípe fábrica ha ojeiporúgui upépe opaichagua explosivo ita ojejoka hag̃ua cantérape, ojeguerová ichupekuéra 7 kilómetros hápe Puerto Vallemígui, río Apa rembe'ýre. El pueblo guaná es considerado en peligro de extinción, y son varios los factores que constituyen tan dramática situación, pero el principal causante es la falta de soberanía territorial. Por ese motivo, este pueblo se debilita cada vez más y manifiesta una gran pérdida de su lengua, elemento humano que representa el alma de las prácticas culturales. Hoy, podemos expresar con profunda tristeza que la lengua guaná se encuentra en agonía. Paraguayñe enguera sambyhyhánico oñandu, ohesáha ohechakuaávo kotemikoteme guasuete jaguerekóva ñanerẽtáme, oñerremanga ovale hag̃uáicha, ha toiko oikóvape og̃uahẽ hendapekuéra, ko'ág̃aramo g̃uarã jaikuaa, omba'apóma ha hendivekuéra torypópe. Paraguayñe enguera sambyhyhápe nahi'ãietégui ogue ha opaite guanañe'ẽ ha rembikuaa arandueta, omýi ha ojepytaso mbarete. Hendapekuéra oñeg̃uahẽ hag̃uániko ijetu'úhína, heta mba'e irokuete ojeisu'u tapére, taha'e ysyryguasu, tape ndevaipajepéva, ama ha arapochy, yvytu'atã ha kuarahy'aku ha hetave mba'e. Heta jeýningo ñanerẽtáme tape vaive jave ojejerepaitémanteva'erã ha ojeho Brasil rupi. Upéicha jave ojehasa Río Apa rupi oñeg̃uahẽ hag̃ua Vallemíme. Una vez en Río Apa, se constata que la brújula marca correctamente el norte. El equipo de la SPL es recibido por el joven líder Miguel Cuéllar, con quien se conversa un largo rato bajo la sombra de un imponente y frondoso árbol. Él y algunos miembros de la comunidad
muestran mucho respeto y escuchan con atención. El líder se explaya en guaraní, aclara que asumió el cargo hace pocos meses y que siempre le preocupó la situación de su idioma guaná. Afirma, además, que más que nunca está dispuesto a trabajar y que el éxito dependía de la comunidad. Miguel Cuéllar convoca a los miembros de la comunidad que se encontraban en sus casas y les plantea la propuesta. En esta reunión se comprobó que la lengua guaná atravesaba su peor momento, porque quedaron solamente 4 hablantes. Los guaná hablantes en total son 4 abuelas: Modesta, de 57 años, Lucía, de 64, Azucena, de 66 y Vicenta, de 72 años. Por primera vez llegamos hasta la comunidad gracias al apoyo de personas locales, desde la Coordinación Departamental de Concepción, la Gobernación de Concepción, a través de la concejal departamental, que es de Vallemí precisamente, y al intendente municipal de San Lázaro. Cuando el líder Miguel Cuéllar presentó la propuesta ante la comunidad reunida, todos al unísono aceptaron trabajar por la revitalización de su idioma guaná. Entonces las abuelas, depositarias de la lengua y la cultura milenaria de su pueblo, se acercaron y hablaron en su idioma. Ya cuando el manto oscuro de la noche comenzaba a cubrir el lugar, el equipo se despidió con una gran sensación de alegría para emprender su regreso. En un segundo encuentro con el pueblo guaná, la reunión ya fue con miras a buscar el mecanismo y la metodología acertadas para el trabajo de revitalización del idioma, ya que aparte de la situación crítica de la lengua, se ha destacado otros aspectos que hacen a la vida del pueblo, por ejemplo, la urgente necesidad de la atención estatal. Por esta razón, el equipo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas inicia la búsqueda del apoyo interinstitucional para enfrentar el gran desafío del rescate lingüístico-cultural del pueblo guaná. Si bien en muchas ocasiones algunos intentaron desalentarnos en el sentido de que, por varios motivos. Uno era, bueno, es una lengua con 4 hablantes, ya hay pocas posibilidades de hacer algo. Se puede hasta documentar la lengua. Esa era una primera posición. Otros decían definitivamente que ya era una lengua muerta. Y la otra posición era, ¿por qué comprometer tantos recursos por una comunidad pequeña, con tan escasa cantidad de hablantes, cuando hay tantas necesidades en el mundo indígena? Y esa es una verdad, hay tantas necesidades, pero la cuestión lingüística no deja de ser una cuestión esencial para un pueblo. Entonces, mirando ese fundamento, otra vez hemos permanecido firmes en nuestra decisión de seguir acompañando. A esta importante tarea se suman en principio la Secretaría de Acción Social, la Secretaría de Emergencia Nacional, el Instituto Paraguayo del Indígena, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Todos los aportes fueron de suma importancia para el desarrollo de los primeros trabajos.
El interés por la recuperación de la lengua autóctona del pueblo guaná por parte de cada miembro de la comunidad, ya sean niños, niñas, jóvenes, adultos y ancianos, se hacía notar cada vez más. Sei quase se llama, pero la gente igual cometería. Más o menos de igual. Negocio porque se gusta. Sí, que es recupera el idioma. Roña ambaiteta, la seguir la roña ejawa, de gente fuera día. Es importante recuperar el idioma porque niña anduye ahora ya no lo lleve más hoy por el idioma. Es importante la técnico lingüístico fuera la ya para cuando esté informado. Hay capaz de recuperar allí. Antente casela así nieto fuera, así sobrina fuera, así nieto fuera, o mi antero a pensar pejar entero ni catuya que. Anio puta hasta ahora yo más. Ojo jangua adelante, derecho ojo jangua. A pensar en la niña hace. Manada oro y tata la yo más continúa mantiana. De esa manera, luego de varias reflexiones realizadas por los guaná, afirmaron que para volver a utilizar la lengua era necesario conocer y emplear en la vida cotidiana, y para ello necesitaban manejar mínimamente el idioma. En ese momento salta la idea de las 4 abuelas, únicas hablantes del idioma, quienes propusieron impartir clases y enseñar a cada miembro de la comunidad. Bueno, por el cual lo resolvemos la araca de cuerpo lo ñembo esta idioma ya. Mi cuña cara y cuera y que sábado caro las 4 o tocata o mi mitanguera hasta las 5 1 hora. A los días domingos jóvenes, pues jarebe, las 7 hasta las 9. A peyo y que llega mi cuña cara y cuera, cara hija cuña cara y 9:30. La salida 11, los días sábados y cuál la enseñaba. Dicha tarea no era fácil, mas no imposible. El trabajo de las abuelas profesoras arrancaba con entusiasmo y esperanza. El proceso avanzaba. Unos meses después, en un tercer encuentro, se pudo notar que el trabajo, si bien era mínimo, tenía resultado favorable. Los niños saludaban y se presentaban en lengua guaná. A pesar de los primeros logros, se dejaron ver otras necesidades. Las abuelas enfocaban netamente desde la oralidad y la comunidad deseosa de aprender necesitaba otras herramientas. Así se apó al marinda, inti capango 9, tomaja colonia luego. Así se apó ahora si la inti capango 11, hazlo más colonia luego. Así se apó ahora si la inti capango que chalo más colonia luego. Así se apó ahora la inti capango que 9, hazlo más colonia luego. Entre ellas, resaltaba la falta de una grafía de la lengua. Las abuelas no leían ni escribían, situación que afectaba también a gran parte de la comunidad, principalmente a la población joven y adulta. No obstante, para facilitar el trabajo, el equipo de lenguas indígenas se ocupaba en sugerir algunos métodos de enseñanzas, sin dejar de preocuparse de las dificultades y posibles soluciones. Gracias a investigaciones previas, antes de la llegada a Río Apa, se conocía la realidad y se planificaba el acompañamiento pertinente para futuros trabajos mediante el asesoramiento de Saul Nicolás Ginnan, un lingüista y filólogo norteamericano de la Universidad de Washington del Oeste. El trabajo en la comunidad indígena Río Apa seguía su curso, en constante comunicación telefónica con sus miembros
el equipo de la SPL se interiorizaba de los avances y tropiezos, considerando que la comunidad también tenía otros tipos de problemas de carácter económico, social y cultural. Somos conscientes de que no es la única comunidad donde están los guaná. Existen otras comunidades en la región occidental precisamente. Sin embargo, esta es la única comunidad donde se encuentran ellos todavía sin el mestizaje con otros pueblos, sin el matrimonio interétnico ni la intervención de otras culturas, de otros pueblos indígenas. La perspectiva, la proyección del trabajo para nosotros es un ideal que esta lengua pase de ágrafa a ser una lengua escrita, por el pedido mismo que tiene el pueblo y la comunidad de querer leer sus textos en la lengua de ellos y en las lenguas oficiales del Paraguay, porque ellos también ya han adoptado el guaraní, aprenden el castellano en alguna medida en la escuela y tienen una lengua ahí subyacente, semidormida, que con ganas de despertarse. Entonces creemos que la documentación en materiales didácticos, en textos que rescate la historia, la memoria de este pueblo, es demasiado importante. Mientras tanto, se preparaba una nueva visita a la comunidad, esta vez en compañía del lingüista norteamericano, quien sería el responsable de sacar una gramática básica de la lengua guaná, de modo a facilitar su escritura y aprendizaje. Doña Azucena. Doña Azucena. Doña Vicenta, doña Modesta. Azucena Modesta. Vicenta. Vicenta. Una vez en la comunidad, Nicolás Guinan comienza inmediatamente su trabajo, donde las principales protagonistas son las abuelas. Idioma. En conversación con las abuelas y aplicando algunas técnicas con diferentes miembros de la comunidad de diferentes edades,
se notaba el entusiasmo que brotaba del lingüista, porque el comportamiento de la situación rebasó su expectativa y prejuicio. Entonces comprendió que el panorama del que se le hablaba era totalmente diferente, lo que despertó más su interés. Ahisha o café. Pene. Papi. Numbacuera. Después se utiliza esto. Vai papel. Pináipico. A mamá. A Currieshui. Esta situación demostraba que el proceso era muy favorable, ya que las abuelas y la comunidad entera estaban más afianzadas en el uso del idioma. Desde el comienzo a esta parte, teniendo en cuenta 8 meses de trabajo, el cambio en la actitud hacia la lengua era muy notoria. Bueno, es una pregunta que había confesado anoche durante la cena que tuvimos, que me da vergüenza confesar que yo no estaba de acuerdo con la política de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, rescatar primero las lenguas que más en peligro están de extinguirse. Y llegamos a esa comunidad y no se trata realmente de 4 abuelas que hablan la lengua y que los otros se han olvidado. La lengua todavía vive en un estado suprimido, digamos, pero está en la mente de todos los que viven en esta comunidad. Y nada más requiere un poco de aliento, de enseñanza de parte de los mayores de la comunidad para que los niños, los más jóvenes especialmente, adquieran esa lengua. Existe entre los más chiquititos de esa comunidad un entusiasmo realmente sorprendente, y escuchamos lo que atestiguamos en la escuela en cuanto a su nivel de desenvolvimiento, de compromiso para con la lengua, dejaría a cualquiera impresionado. Entonces lo que supe es que la comunidad guaná sí quiere seguir adelante, sí quiere mantener su identidad. Y esto reivindica, creo yo, la política que determinó, según la ley de lenguas, rescatar primero las lenguas que más en peligro están, porque existe esperanza para toda lengua indígena en el Paraguay. No es tan fácil como parece a primeras vistas. 4 días de trabajo en la comunidad entera dio ideas y perspectivas de cómo continuar con el proceso de recuperación y fortalecimiento de la lengua guaná. Así también posibilitó descubrir aspectos importantes del idioma. El trabajo lingüístico realizado en la comunidad Río Apa es considerado de gran importancia por los miembros de la misma. Claramente ayudó a la motivación comunitaria en el rescate y fortalecimiento de su identidad como pueblo, como guaná. En este tiempo podemos decir de que en la comunidad se ha generado un proceso muy interesante de recuperación de prácticas culturales. Una de ellas es la lengua, que a estas alturas ya se vuelve a escuchar en la comunidad, los niños están volviendo a hablar. Así también otras prácticas culturales como por ejemplo la artesanía, que ayuda a que el pueblo recupere nuevamente su identidad como pueblo indígena guaná, que ellos mismos nos habían manifestado que estaban un poco ya debilitados, estaban como perdidos, como mimetizados dentro de la sociedad nacional, y ellos pertenecen a un pueblo indígena. Pues yo creo que
ustedes, los que integran el equipo liderado por Nieves Montiel, ustedes ya han puesto en marcha lo que es el programa de rescate de esta lengua. Y estaban, los de esta comunidad en Río Apa estaban ya comprometidos y muy deseosos de que recibieran esa ayuda. Así que llegando yo, me di cuenta de lo que ustedes habían logrado. Hace un año que Nieves me platicó por primera vez sobre la posibilidad de venir acá, de tener el privilegio de venir acá y trabajar con ese grupo, esa comunidad. Y a distancia me contaba de las primeras visitas que ustedes realizaron y realmente ha sido bastante significativo los logros que han realizado. Así que ese trabajo que ustedes realizaron realmente constituyó para mí la base, el fundamento del trabajo que pude realizar. Solamente llevo 4 días en esta comunidad, es muy poco. No quiero irme. Hemos logrado mucho en poco tiempo. Katu ai koanga ai daha seire. Me causa cierta tristeza obviamente tener que ir porque hoy fue el cuarto día fue el mejor de todos y consolidamos realmente el trabajo de 4 días muy intenso. Creo que hemos dedicado por lo menos 40 horas de trabajo bastante pesado, bastante difícil. Las abuelas imbarete y cuay está apoyo nivel. Se la vean va la se mo aroria se mo vea va eri porque ella lucha mañana mando a más la ne vive y más ve más que ella puta a ver ya ne yo más me mete. Entonces, al mismo tiempo de un registro lingüístico, un proceso de revitalización lingüística, el futuro para nosotros es el futuro de este pueblo, es decir, un pueblo que recupera su lengua y a través de su lengua recupera su memoria, su cultura. En 4 palabras, el futuro del idioma guaná. Ojota, tenonde goto, Ojota, tenonde goto, Chévere, con los 5 palabras. Esperamos realmente que este trabajo se fortalezca en el tiempo, sea sostenible y sostenido con el apoyo del Estado y de todas las instituciones que puedan sumarse para que podamos decir realmente en un tiempo, un poco a largo plazo, de que hemos contribuido a revitalizar una lengua, que hemos salvado una lengua, una cultura indígena. Esto requiere de mucho esfuerzo, requiere de un compromiso real de todos los actores que intervienen, tanto actores ajenos a la comunidad como a los actores principales que son los miembros de la comunidad. Esperamos que realmente todo este trabajo pueda sostenerse y pueda ser fortalecido en el tiempo. Así, la Secretaría de Políticas Lingüísticas, a través de la Dirección General de Documentación y Promoción de Lenguas Indígenas, cerraba y a la vez comenzaba con el aporte del lingüista una importante etapa en esta tarea tan significativa, que consiste en luchar por la salud y la vida de una lengua, una cultura, un pueblo, como Estado,
se compromete en cumplir con el artículo 39 de la ley número 4251/10. Nuestro sueño con la comunidad es recuperar integralmente este pueblo. Fuimos detrás de la lengua, pero el enfoque que se implementó desde el inicio es un enfoque de atención integral y entonces devolverle su dignidad, devolverle una autoimagen positiva, porque ellos se identifican como guaná, se diferencian de otros pueblos, entonces esa autoidentificación es muy importante. Entonces también considerar este aspecto, recuperar esta lengua, no por la cantidad de sus hablantes, no por el potencial económico que tenga esta lengua, no por su grado de difusión y conocimiento en la sociedad nacional. A todo esto podemos llegar, pero recuperar por sobre todo porque es la expresión dormida de un pueblo que guardó su historia y que puede enterrarse esa historia si mueren las personas depositarias de esta lengua. Entonces eso es lo que no queremos permitir, y como Estado paraguayo quisiéramos sentir la alegría de haber intentado, por lo menos, yo sé que vamos a llegar más allá del intento y que vamos a recuperar esta lengua, ¿verdad? Pero que el Estado no estuvo ausente en un proceso, en un momento de la historia de este pueblo donde decide este pueblo recuperar su lengua, y ahí el Estado lo acompaña. Y festejamos porque el pueblo guaná está vivo, más que nunca está firme, porque todos sus miembros toman conciencia de la realidad y están dispuestos a defender su lengua, su cultura y todos los elementos que configuran los signos de su identidad. Ellos saben que se trata de la defensa del derecho humano y lingüístico. Ñañombuatupaitek namaymata pisá, ha'anilla heya omanoñan de jehui, ñandaputewi, ñanderesarenondewi, koguaná aretán ponainte. Toveto ikove, hatahekovenesain hikuái, hatoyehecharamo opárupi koñaneretã, iñe'ẽheta hembikuaa aranduhetárupi, jahekombo'éke namayma yvypórape, ikatu ha jaikokuaa ojuapytépe, ha ñañomomba'eguasu ñaiméramo jepe opaichagua. Astinda sama toko takhaptuma astuma tatatiño natnakse ay apakmitatas pema apsakitas pema takha akimpo unak nipiyam isip kiko mangwana ma